Somos siempre oso, Dios te bendiga. Bueno, en este debate hoy va a correr agua de la roja. El oso contra Bacano. Bacano dice que Judas se salvó y Steven Javier se guía por la Biblia para decir que no es así. Tiene que ver este debate. Dios te bendiga. Bien, Dios bendiga a toda la audiencia que está en este preciso instante viendo este video. Voy de manera sosegada, tranquila, paciente y con mucha ecuanimidad a tratar de un poco de dolor en mi corazón, pero a tratar de golpear a este gran hombre que yo estimo y quiero mucho. Pero lamentablemente a veces hasta Dios, cuando tiene que hacernos entender algo, nos da nuestro respectivo tabicazo. Entonces yo había renunciado a tener algún tipo de debate con el señor Steven Javier por el respeto que le tenemos, pero esto lo vamos a hacer de manera educativa. De manera que quiero empezar mi alocución en estos minutos que me dan hablando de este señor llamado Judas, al cual yo he denominado el pobre Judas. Y usted dirá, bueno, Bacano, ¿cómo que el pobre Judas? Me llama suspicacia a mí que en mi introducción explico que Judas, la Reina Valera, lo llama como el hijo de perdición, lo llama que mejor le fuese no haber nacido a este hombre, porque él iba a entregar al Hijo de Dios. Entonces comienzo mi alocución diciendo que la Biblia, además de interpretarse, debe de tener alguna lógica en lo que tú interpretas. Entonces, si usted cree en la predestinación dice que Dios escoge a las personas para que hagan lo que Él dice que van a hacer, porque Él sabe lo que para cuál cada persona está preparada. En el caso de Judas, se supone, según lo dice la Reina Valera, que Judas fue escogido desde antes de la fundación del mundo para ser quien entregara al maestro. O sea, eso quiere decir que desde el inicio a Judas se le escogió para que entregara al maestro, y entregar al maestro era prácticamente una encomienda divina, no una encomienda satánica. Vamos a sacar al diablo de aquí, el diablo no tiene esto. Aquí está Dios, que es el que dice, habrá una persona, un personaje que entregará al maestro. O sea, eso es un trabajo delegado desde el cielo. Entonces, desde el cielo o desde el estado de Dios, Dios dice, alguien tiene que entregar a Jesús, porque si no lo entrega, se supone que Jesús no va a cumplir su ministerio. Entonces, tenemos al pobre Judas, como yo llamo. Mi postura es la siguiente: el pobre Judas, yo no puedo decirle, porque está fuera de mi jurisdicción, no puedo decir que se perdió, aunque la Reina Valera lo diga, ni puedo decir que se salvó, aunque la Reina Valera lo refiera. ¿Por qué razones? Punto número 1. Porque si Dios escoge a Judas para que Judas haga el trabajo de entregar al maestro, no lo puede castigar por el mismo trabajo que Él le encomendó. Ese es el punto número 1. Número 2. Sería injusto que Dios metiera por los siglos de los siglos a Judas en la cárcel del infierno, a quemarse por todos los siglos, simplemente porque lo obedeció al cumplir el propósito de Él. Algunas personas dicen, bueno, no era Judas, era que el puesto estaba vacío y el primero que entrara y lo cogiera, ese iba a ser. Bueno, analice ahora. Si era un espacio vacío que había para que el primero que entrara lo cogiera por voluntad propia, como quiera lo está haciendo bien, porque está cumpliendo el propósito de Dios, que era entregar al maestro. Sin Judas no hay salvación, porque sin alguien que lo entregue no hay quien vaya a la cruz, y si no hay quien vaya a la cruz, entonces no hay salvación. Entonces, por eso me remito a decir que el punto número 2 es que fue útil que este hombre entregara a Jesús, aparte de que Dios lo escogiera. Por encima de todo esto, parte de mi tesis, valga la redundancia, parte desde los capítulos y versículos de los libros de la Biblia, como ejemplo de ello, Mateo 27:5, que si nosotros lo leemos ahora mismo, sería bueno leerlo. Pues un debate. Yo se lo puedo leer, si usted quiere. Sí, me gusta. 27, exacto, me gustaría que usted nos vaya leyendo. Ok. En Mateo 27:5 dice: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ok, entonces aquí estamos viendo a Mateo, que dice que Judas, arrojando las piezas de plata al suelo, ¿verdad?, salió y se ahorcó. Eso significa que el hombre en ese momento se arrepintió de haber hecho tal daño. Primer punto para usted
acercarse a Dios, ¿qué es? ¿Cuál es? Arrepentidos y convertidos para que seáis borrados vuestros pecados. Entonces, el hombre se arrepiente, suelta la moneda por la que pagó por Jesús y se le entrega a los sacerdotes. Sin embargo, Mateo está aludiendo a la ley del testigo. O sea, Mateo alude a la ley del testigo, no la menciona. Y hay una ley que se encuentra en Deuteronomio 17:6, que usted podría irlo buscando. Deuteronomio 17:6. Que dice que una persona puede declararse muerto solo por 2 o 3 testigos. Por Bien. dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir. Exacto. No morirá por el dicho de un solo testigo. Exactamente. Sin embargo, Mateo está diciéndolo él, pero Mateo no dice fulano y fulano estuvieron ahí para ver que se ahorcó. Y anoten eso porque más adelante yo le voy a mostrar a otra persona que no dice que se ahorcó, que sí menciona ley del testigo. Entonces, si yo le fuera a creer a Mateo o a otro, yo le voy a creer al que me proponga lo que dice la Biblia en Deuteronomio 17:6, que solamente se podía declarar como muerto a una persona que fuera visto por 2 o 3. Sí. Entonces, Mateo presenta la muerte, pero es porque trae una analogía acerca de la traición de Ahistofel. ¿Dónde usted va a encontrar la traición de Ahistofel? En 2 de Samuel 17:23. Lo que está haciendo Samuel aquí, lo que está haciendo Mateo aquí, es una analogía de algo que pasó hace mucho tiempo. Si usted pudiera leer el 2 de Samuel 17:23, por favor. Ok, dice, pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Amén. Lo que está haciendo Mateo es una alusión a algo que pasó en 2 de Samuel, capítulo 17, verso 23. Y está puesto ahí. Pero ¿por qué Mateo hace eso? Más adelante le voy a explicar por qué todos le entraron a Judas como la conga. Y por qué todos dijeron de Judas que Judas era un hijo del diablo, que era un hijo de perdición, tomando en cuenta que todos los evangelios no se habían escrito cuando Judas estaba vivo, sino que los evangelios se escribieron 30 años después. Sí. Y no fueron primero los evangelios, fue una carta primero. Sin embargo, dentro del escrito, imagínense ustedes por un momento que nuestro hermano Steven Javier, que es nuestro líder aquí en Lo Siempre Fuerte, imagínense que uno de ustedes, el hermano Carlos Chica, agarre y traicione. Nosotros veamos, porque no estamos entendiendo el propósito de Dios, vemos que el Carlos Chica chivatea o sapea, como dicen en otros países, al señor Steven Javier, y hace que lo metan preso y que lo maten, porque él sopló, porque él fue un sapo. Cuando yo 30 años después vaya a escribir de él, ¿cómo yo voy a escribir de Carlos Chica? Que era un demonio, que era un diablo, que era un traicionero, que era el traidor, y por eso a Judas se le tiene desde ese tiempo como el traidor, como el traicionero, como el que se ahorcó y todo tipo de eso. Y por encima de eso, entonces hace una analogía de la historia de Ahistofel, que fue el que fue y se ahorcó por remordimiento. Sin embargo, noten que el texto dice, así murió y fue sepultado, dando la razón a de que debía de ser enterrado el mismo día que moría en el madero, se ahorcado. Ningún ahorcado podía quedarse en la horca, tenía que enterrarse el mismo día. Según lo que leemos, Judas, por aquellos que dicen, él se ahorcó, y con lo que voy a leer ahorita de Pedro, él se ahorcó y se pudrió y la soga se partió y él se partió por la mitad porque la soga se partió. No podía un hombre que estar ahorcado y de que pasar gente por ahí y no darse cuenta que estaba ahorcado y dejarlo ahí, porque había, según la regla judía, el hombre que moría ahorcado había que enterrarlo de una vez. Por eso a Ahistofel lo tuvieron que enterrar inmediatamente. Si alguno hubiese cometido algún crimen de muerte y lo hiciese morir o lo colgares en el madero, no dejaréis de su cuerpo que pase la noche sobre el madero, ni falta lo enterrará el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Escuche, y no contaminará tu tierra que Jehová Dios te da por heredad. Eso es Deuteronomio 21:22, que usted lo puede tener ahí anotado también. Se lo leí, pero debí de ponerlo que usted lo lea. Eso diciéndole por qué no se podía dejar un cuerpo ahorcado. Porque según Deuteronomio era un hombre maldito por Jehová. Que por eso es que ponen a Judas en el infierno, porque él se ahorcó. No fue por manada. No fue porque lo entregó, porque entregarlo fue el propósito. Fue porque sentí que se ahorcó. Un detallito. Lleva 10 minutos por si necesita más o le quiere dar la palabra. Si necesito algo más, porque yo no voy a dejar que él se playe. Okay. Usted me da algo más que yo después lo dejo tranquilo, que él me coma con yuca. Está bien. Pero tengo que exponer en defensa, como buen abogado, del señor Judas. Amén. Ahí es donde la gente Pero bueno, como esto es serio, vemos que el hecho fue notorio de la muerte para todo el pueblo. Si usted se busca Hechos 1:16, por favor. Ok. Su Majestad.
Hechos 1:16 al 20, por favor. Vamos a leer eso, a ver cuál es la discrepancia que hay entre lo que dice Mateo y lo que dice el Señor Pedro. Dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliera las escrituras en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Y este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, cayendo de cabeza. Deténgamelo ahí un momentico y me va a seguir leyendo. Oiga lo que dice Pedro. Pedro dice: este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo. Sí. Ahorita nosotros leímos que él le tiró las monedas a los sacerdotes y los sacerdotes compraron el campo ellos, no Judas. Pero aquí Pedro dice que fue Judas. Continúe. Ok. Entonces, dice: y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. Amén. Dice Pedro, contrario de Mateo. Mateo dice que se ahorcó, pero no dice que nadie lo vio, aludiendo, o sea, sacándole el pie a la ley del testigo. Y dice Pedro que se ahorcó, que cayó por un despeñadero y se partió a la mitad, y que fue notorio a quién, a toda Jerusalén. O sea, él está aplicando la ley del testigo. Entonces, si yo fuera a creer a uno de los dos, inmediatamente le creería al que fuera más bíblico. En este caso, el más bíblico fue el señor Pedro. Entonces, ¿cómo murió? Reventado, se partió por la mitad. Entonces, de hecho, hay profecías que comprueban eso, donde Pedro cita algunas profecías del Salmo 69:25. Dice que sea suplacido y asolado en su tienda y no haya morador. El Salmo 69:25, ustedes lo podrán leer por ahí. El Salmo 69:27-28 dice: pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Salmo 69:27-28. Entonces, hay otra profecía también que tiene que ver con eso, pero no lo voy a denotar porque sería mucho verso bíblico. Dice, aquí estoy terminando ya. 13 minutos. Es posible que algunos digan que los sacerdotes compraron el campo de sangre para forzar. Sin embargo, los principales, en Mateo 27:6 dice: los principales sacerdotes tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarla en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ella el campo del alfarero para su sepultura y para su sepultura de los extranjeros. En Mateo 27:6 te voy a encontrar eso. Estoy todo en Biblia. Las palabras son, en Mateo 27, agros. Escuche, la palabra es agros, eso usted lo puede buscar en el Strong. Y en hecho, la palabra es jorión. Entonces, la pregunta es: si Judas entregó el dinero, ¿con qué compró el campo de sangre? La respuesta a ese salario de la iniquidad que menciona Pedro en Hechos 1:18 la da. 1:18, por favor, de Hechos. De Hechos. Dice: este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y dijo a uno de sus discípulos. Tiene el último minuto para que tenga 15. Minuto, sí, porque... sí. Bueno, sí, vamos a dejarlo ahí ya, para dejar una bala para ahorita. Vamos a dejarle ya participación a mi maestro. Entonces, me duele tener que atropellarlo, pero señor Steven nos Javier, toca. Esta gran elocución bíblica de muchos versículos, ¿cómo usted respondería a ella? Tremenda exposición. Tremenda exposición. Hubiese dicho en otro tiempo tremendo disparate, pero tratándose de bacano. Tu hermano te quiere mucho y te defiende. Sí, tratándose de bacano. No pues, dijo nada. No, le puede dar 10 minutos más. Que él no ha dicho nada. Mírenme, mis amados, aquí tenemos al abogado de Judas. Lastimosamente, yo una vez vi una película de Judas que me dio mucha lástima. Y era como que él tenía una familia enferma y trataba de ayudarla. Y por eso él sustrajo y robaba. Y así sucesivamente. Y la película me conmovió, pero nada que ver con la Biblia. Fíjese. Yo quiero comenzar diciendo esto, que Judas sí se perdió. No porque yo quiera. Judas no me debe nada. No le guardo rencor. Por mí que esté salvo. Por mí que el Eterno tenga misericordia de su vida. Amén. Yo no tengo problema con que él se salve o con que él se pierda. Pero yo confío 100% en las Escrituras, que por ella he alcanzado mi fe. Mi fe vino por yo oír de las Escrituras, por yo oír del Evangelio. Y hablar peyorativamente de ella, pues me haría un necio. Yo sí creo literalmente en eso. Además, hay una ley también del testigo ocular. Y es que si habemos 8 testigos y todos testificamos lo mismo, es un fraude.
nos pusimos de acuerdo para hablar la misma cosa. Ahora, contar las historias de diferentes maneras es lo que hace y le da fiabilidad a que yo estaba ahí detrás de una mata, arriba de un techo, y cada uno pues habló y señaló. Hay una ley también en los evangelios que se llama la ley de la omisión. Lo que tú hablaste, pues yo no lo hablo. O si tú lo hablaste, yo solamente continúo, pues en donde nos quedamos, o damos la historia hablando según el lenguaje coloquial. Analizando también el estudio de cada uno de los evangelistas, Lucas era un doctor estudiado, un médico griego, si mal no recuerdo. Sí. Mateo era un teólogo luego de cobrador de impuestos, que trabajaba, era un judío que trabajaba para Roma y le cobraba los impuestos frente a la capital y a la calle principal donde pasaban todos los transeúntes. Juan, pues era un hombre que Dios le entregó el evangelio para todo el mundo. Entonces, cada una de estas personas, un cobrador de impuestos teólogo, va a hablar diferente a un doctor, y ellos tienen diferentes formas de expresar la cosa, y yo creo que con eso es suficiente. Quiero leer un texto, ya que él dijo que la Reina Valera también lo señala. Yo tengo muchas versiones en lo que él hablaba y daba su alocución, como ese era un término que tal vez no dominaba, que solamente la Reina Valera lo utiliza. Investigué aproximadamente 33 versiones diferentes y todas señalan el hijo de perdición. Incluso quiero utilizar una de las Biblias que para mí deben ir a la basura, que es la Nueva Versión Internacional. Oiga cómo dice este texto, que es interesante, ¿eh? Dice: mientras estaba con ellos, los protegía y los cuidaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió, sino aquel que eligió perderse. Eso está poderoso, terrible, terrible. Sino aquel que eligió perderse. Creo que hay una predestinación. Pero antes, por la ciencia, no creo en el calvinismo, en el hipercalvinismo, yo no creo en nada, ni siquiera me adhieran a una rama teológica. Partan desde lo que yo digo y así pueden juzgarme con sus palabras. Aclaro lo que quiero decir. Lo que yo digo es que la Biblia dice: a los que antes conoció, esto significa presciencia en el griego. Sí. Dios vio el mundo y lo conoció. A ese remanente que vio que hacía las cosas bien, lo predestinó, y a esto también los llamó. El bacano está consciente, y yo también, de que no hay un ángel borrando y escribiendo. Borrando, pecaste, te borro. Escribiendo, te arrepentiste, te escribo. No, sino que ya Dios, para evitarse un borrador y un lápiz, analizó el final, no el transcurso de las obras de las personas, sino quién lograba hacer las cosas bien. Esto se llama presciencia, conocer con anticipación, el alfa y el omega. O sea, Él es el antes del principio y después del final. Dios es. Y Dios lastimosamente vio el final de Judas, vio que él eligió perderse. No podemos obviar un texto que está en Tito capítulo 2 verso 11, que dice: la salvación y la gracia de Dios se manifestó para todos los hombres, enseñándoles que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, fíjese, este texto yo quiero leerlo en nuestra Biblia normal para que puedan entender de qué yo estoy hablando. Juan 17:12. Juan es un teólogo que nadie ha criticado sus escritos, ya que vivía rescatado del pecho de Yeshua. Y si nosotros leemos Juan 17:12, dice: cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. ¿Qué significa con esto? Míreme, Judas siempre presentó una actitud, un desdén. Bacano ahorita dijo algo que es una pifia. Bacano dijo algo ahorita que eso no es relevante. Eso lo dicen los evangelistas llenos de euforia. Bacano no puede venir aquí a hablar como un evangelista, porque el evangelista lo que a veces quiere emocionar al pueblo de que si no hay Judas, no hay Calvario. Mi amado, Judas lo que lo vendió era porque la gente tenía miedo de agarrar a Jesús en el pueblo. Pero cualquier merodeador fildea a Jesús y lo lleva inmediatamente digamos a un monte, están aquí, están orando y lo atrapan. ¿Me está escuchando, bacano, lo que se le está hablando? Sí, señor, lo estoy escuchando. Entonces, estoy anotando su pifia también. Sí, anótela por ahí, anótela. Entonces lo que estoy diciendo es que dijo que sin Judas, que Judas está cumpliendo un propósito. Míreme, este debate lo tuvimos hace poco. Cuando el Eterno da una palabra, no la da una palabra como profecía, porque si el Eterno diera una palabra de mal como profecía, entonces todo se iría a la ruina. Veo que te vas a perder, veo que me vas a engañar. Cuando Dios vio que Pedro lo iba a engañar, no lo vio, no fue que él lo dijo, tienes que hacerlo, no. Fue que Dios conoció el caminar de Pedro y se lo dijo antes de que sucediera. O sea, ya yo he visto tu corazón, tú me vas a negar. O sea, ya yo lo he visto. ¿Qué él le dice a
a este muchacho que estaba debajo. Yo te vi debajo a Natanael. Yo te vi debajo del almendro. O sea, no es un augurio que él le está dando de así va a suceder porque yo lo dije. No, sino que él automáticamente veía. Cuando venían los escribas y los fariseos, ¿era Dios que lo ponía a que la gente se le revelara? No, Dios dice que escudriñaba las intenciones de ellos y pues se lo decía y lo ponía al manifiesto. Ellos decían, ¿sabe lo que estamos pensando? Descubrió nuestro pensamiento. Entonces, cuando se entrega el caminar de que uno era diablo, la palabra diablo en griego, bueno, es diablolo, que significa calumniador, opositor, alguien que se levanta. Cuando Cristo está diciendo eso, es porque Judas está negociando claramente para vender y para atropellar al maestro. Entonces, fíjese, si nosotros analizamos desde esta óptica, nosotros, la ley de la omisión, ¿qué es lo que sucede? Mateo escribió y dijo, él tiró la pieza y lo vendieron. Sin embargo, la aclaración de este texto es que con eso compraron el campo donde Judas se ahorcó. Un testigo que estaba ahí lo narra de una forma y Lucas, un expositor congruente, respetado, académico, un doctor, pues expresa y dice que se reventó, que se ha llegado a la conclusión. Incluso datos extrabíblicos y todo señalan que la misma cuerda o lo que sea que él haya utilizado hizo que Judas se partiese utilizando la mitad del cuerpo de la gravedad y hizo que caiga de cabeza y se reviente a la mitad. Por lo tanto, que un discípulo diga una cosa y el otro no lo diga literalmente, eso es lo que nos hace a nosotros creer en el testimonio de cada uno de ellos. Por eso, si Bacano no se atreve a decir que Judas se perdió, yo insisto, yo no tengo ningún problema con decir de que Judas se perdió, porque Cristo cuando está orando dice, ninguno de los que me diste se perdió, sino el que tenía que perderse, el hijo de perdición. Y otras versiones enseñan y señalan y dicen, el que eligió perderse. Sí. Entonces, Judas fue el que protagonizaba la historia de que iba a entregar al Mesías. Entonces aquí no podemos decir de que fue Dios que lo puso a cumplir un propósito, porque Dios no predestina a nadie para que haga lo malo. No, cuando las personas actúan en mal, entonces viene entonces la elección divina y los conoció, y ya Dios sabe quién sí y quién no. En esta mesa Dios sabe si todos estamos salvos, y quiera Dios que así sea. Amén. Dios sabe si alguno de nosotros a los 15 años, a los 10 años se va a desviar, se va a arrastrar. Entonces yo tengo una pregunta para usted. ¿Dios eligió a Adán y a Eva para que pecaran? No, jamás. Aunque este le pase una pregunta. Si no, dele para allá. Es una pregunta retórica. Retórica, no, yo pienso que no. Sí, esa pregunta es suya. Entonces, lo que yo solamente tengo que decir en resumen es que la Biblia dice en Juan, y a Juan no lo cuestiona nadie, Juan dice, el que eligió perderse, se perdió. Ninguno de los que me entregaste se perdió, sino el que eligió perderse. Significa que usted puede ser un llamado a la salvación, pero si usted se desvía y no vive como santo, usted también puede perderse. Congenio en esta palabra que dice el apóstol Pablo, dice, cuiden su salvación con temor y temblor. Si algo se cuida, es porque puede perderse. Entonces, cuídela. Aquí, como no sabemos quiénes vamos a heredar el reino de los cielos, vivimos cuidándonos y alerta, examinándonos a vosotros mismos. Es cuanto. Bueno, te tomó 10 minutos, quiere decir que lo hiciste en un poquito menos. Pastor Bacano tiene la contrarrefutación, recordando que el mismo tiempo que tomes se le va a dar él también, para que no se desesperen interrumpiéndose. Perfecto. En la tesis elaborada por el ministro, muy elocuente, y una tesis muy cristiana evangélica, pude notar la destreza en defender lo que dice un texto y lo que dice otro. Y si bien es cierto que están los distintos puntos de vista para que una historia sea real, como cuando usted dice que si estamos 8 en un lugar y los